ya al momento de la oración tú depositas lo que el pueblo de Dios vivió en aquellos lugares. Amén. Entonces vamos a hacer una ruta. Ajá. La ruta va a iniciar en el poblado de Gosén. Gosén, hacia acá es Egipto y hacia acá es Canaán. Este es el Mar Muerto. Este es Adad y este es Macbela, ¿sí? En Macbela era donde se enterraron los patriarcas. Cuando ya dormían, los llevaban hasta ese lugar, ¿verdad? Habíamos hablado que José le pidió permiso al faraón, ¿verdad? Para que lo acompañara toda su familia, todos los que habían nacido del pueblo de Israel en Egipto, y acompañaran a que fueran a depositar el cuerpo de Jacob aquí en Macpela. En esa cueva que compró Abraham, el padre Abraham, vamos a ponerle que es una cueva, ¿no? Por no poner tumba, ¿verdad? Sino es una cueva, así es como se denomina en el Antiguo Testamento. Entonces, esta era se le llamaba una porción de tierra, y una era tenía una cueva nada más, y en esa cueva la primera persona que durmió y fue depositada en esa cueva fue la esposa de Abraham, Sara, ¿sí? Posteriormente duerme Abraham y también Isaac, ¿verdad? Junto con Isaac y sus dos hijos van y depositan el cuerpo de Abraham en este lugar, y después duerme Isaac y también sus hijos Saúl y Jacob vienen y depositan el cuerpo, ¿sí? Y también luego viene muere Jacob, y luego José es el encargado de llevar el cuerpo de Jacob a esta cueva que se llama Macpela, ¿sí? Actualmente hay un gran edificio ahí, diciendo que ahí es donde duermen los patriarcas. Ajá. Es conocido el lugar donde fueron depositados sus cuerpos, ¿verdad? Y están esperando el día de la resurrección. Cuando venga el Señor Jesucristo, también serán arrebatados. Amén. También serán llevados. Y de ahí sale la palabra el seno de Abraham, ¿verdad? Un lugar de reposo, es lo que quiere decir seno de Abraham. Bueno, entonces se va a cumplir una profecía. La profecía está dada en Génesis 15. Ahorita vamos a ver el versículo, ¿sí? Entonces aquí es el Éxodo. Éxodo tiene dos significados. Uno es salida y el otro quiere decir nombres. Si vemos el capítulo 1 del Éxodo, nos empiezan a decir toda la genealogía del pueblo de Israel. Empieza a hablar de Jacob, y después que nace Rubén, y así sucesivamente hasta Benjamín, que es el menor, ¿verdad? Y nos están señalando las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, Éxodo quiere decir salida. Ajá. Entonces, para que nosotros podamos construir un tabernáculo, en todo este mapa, ¿dónde se construye el tabernáculo? Hasta acá. Entonces ahorita vamos a salir de aquí, acá. ¿En el monte Sinaí? En el Sinaí es donde reciben las tablas a partir del capítulo 20, y en el 25 ya están dando las instrucciones para construir el arca. Ajá. Entonces, tenemos que empezar a caminar, tenemos que salir de Gosén. ¿Qué dijimos que era esa ciudad? ¿Por qué se la habían dado? Porque el pueblo de Israel le había hablado con el faraón y le habían comentado, ¿verdad?, que ellos eran ganaderos, que ellos cuidaban ovejas, que tenían vacas, etcétera, se dedicaban a la ganadería. Ajá. Entonces José, que era el segundo de faraón,
les da esta tierra lejana de José. Y le dice, esta tierra para lo que tú te dedicas, quédate ahí, que se quede tu familia, que empiecen a reproducirse, etcétera, igual tus ganados que se empiezan a reproducir. ¿Y ahí cuántos años quedaron reproduciéndose, hermanos? ¿Cuánto tiempo se quedaron ahí? 400 años. Entonces aquí hay un 400. ¿Y el 400 qué dijimos que quería decir? Libertad. Anótelo, porque lo vamos a repetir. 400 quiere decir libertad. Ajá. ¿Y ese 400 lo pusimos nosotros? No. No lo pusimos nosotros. Lo puso el Señor. Y vamos a ver qué dice Génesis 15:13. ¿No vino su hijo, hermano? No. Es que lo que pasa es que le robaron su cuaderno de matemáticas. Ok. Y se quedó así. Está bien. Está bien, hermano. Entonces, Génesis 15:13. Ajá. Entonces dice la palabra de Dios, entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová, ¿verdad? Jehová es Dios. Por arriba de Dios, ¿quién está? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios y todas las cosas existen por su mano, por su palabra. Amén. Entonces, fuera de Dios, dice la palabra de Dios, no hay nadie. Ajá. Lo veamos o no lo veamos, espíritu o no espíritu, todo está por abajo del nombre del Señor, de la presencia de Él, ¿sí? Todo está sujeto a su mano. Amén. Entonces, Él es el que habla. Ajá. ¿Y qué le dice a Abraham? Génesis 13:15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena. Ahí subrayen la palabra ajena. Ajeno, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una cosa ajena? Que no te pertenece. Amén. Entonces, yo puedo ver este bolso aquí, pero esto no me pertenece a mí. A alguien le pertenece, pero a mí no me pertenece. ¿Sí? Entonces el Señor dice, ¿sabes qué, Abraham? A la tierra donde vas a ir, esa tierra ni te enamores de ella, ni hagas raíces ahí. ¿Y por qué es? Porque no te pertenece, porque es ajeno. Entonces Dios va a sacar al pueblo de Israel de un lugar ajeno. ¿Sí? Ajeno, ¿por qué? Porque solamente al pueblo de Dios no le pertenece Egipto. Egipto, si lo queremos ver como ciudad, su capital El Cairo, ¿verdad? Ayer veía un reportaje de ellos, mucho comercio, acaban de abrir, por ejemplo, el canal de Suez, que comunica a este Mar Rojo con el Mediterráneo, ¿sí? Este canal de Suez entra por aquí y sale al Mar Mediterráneo. Aquí sería el Mar Mediterráneo, lo que pongo aquí, Mar Mediterráneo, que es donde está el Medio Oriente, ¿no? Entonces era una ciudad poderosa. Comunican al Nilo para que el Nilo dé el Nilo más o menos pasaría por aquí. Y ellos comunican para que esto se comunique al canal de Suez. Y ahorita pasan grandes barcos por ahí. Comunica lo que es a la India con el Mediterráneo. Y del Mediterráneo se va hasta España, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta Portugal, que es el primer país donde entra del Océano Atlántico para entrar al Mediterráneo. Entonces, eso es como ahorita el canal de Panamá. El canal de Panamá comunica al Océano Pacífico con el Atlántico, ¿sí? Y es un canal que atraviesa de lado a lado. Entonces, en lugar de irse hasta la Patagonia para rodear, ¿sí? Que sale un barco aquí en Alaska y que va por ejemplo, a la India, ¿sí? No va hasta Argentina,
Mi hermana Rosita creo que conoce la Patagonia, hermana. Sí, ¿verdad? Está algo lejos, ¿no? Hasta abajo, en todo el polo sur, ¿verdad? Entonces tenían que rodear desde Alaska, irse hasta la Patagonia y dar la vuelta y irse hacia la India, cruzarse al Océano Pacífico y después ya entran al Índico. Entonces, esos canales son importantes, ¿sí? Ya les dije el de Panamá y el de Suez, ¿sí? Entonces Egipto por eso era muy próspero, porque de ahí llegaba mucha navegación. Llegaban y los puertos y había trueque o hacían comercio, ya hasta la actualidad son ellos. Ajá. Luego ya cobraban por el derecho de pasar, ¿no? Una cuota, etcétera. Bueno, esa es historia y es geografía. Entonces, eso no es nuevo, ya desde que el pueblo de Israel sale de esta tierra, ajá, ya ellos trabajaban en eso, ¿sí? Ahora, entonces ya salimos de Gosén. Ahora, ¿a dónde es la primera estación o a dónde vamos a llegar primero? ¿Sí? Vamos a llegar a otra tierra que es de Egipto que se llama Sucot. ¿Alguien sabe qué quiere decir Sucot? ¿Perdón? Casa. Como también, casa es número 1, pero esta casa no es fija, es movible, ¿sí? También se llama tienda. También le podemos llamar tabernáculo. Ajá. Esta es una ciudad que se llama Sucot. Y ahí, ¿por qué es importante que nos detengamos? Porque en este lugar se celebró la Pascua, ¿sí? Entonces, hay 3 fiestas que voy a analizar ahorita. La primera de ellas, ¿sí?, es la Pascua, la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? La fiesta de los primeros frutos. Y también se le llama, hay una fiesta agregada ahí, la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y yo creo que ahí nos vamos a tardar un poquito en salir, ¿sí? Entonces, el Sucot es importante porque antes de que tengamos en mente construir un tabernáculo para el Señor, ¿sí? Yo sé que el tabernáculo, cuando lo empecemos a hablar, y les voy a hablar del arca, les voy a mandar vamos a hacer, ya estoy pidiéndole a Dios el diseño, ¿verdad? Diseño bíblico 100%, ¿verdad? Como está en las Sagradas Escrituras. Y voy a ver a un carpintero, ¿verdad? Que estoy esperando que me diga Dios quién, ¿verdad? Conozco varios, pero no me ha indicado quién, ¿sí? Entonces voy a buscar a quien trabaje la madera para que haga un altar del incienso, un arca, los implementos que están en el tabernáculo, ¿no? Y ya cuando yo los esté dando, se los voy a enseñar. Eso es herramienta de trabajo, hermanos, ¿sí? No es para que hagamos altares, ni mucho menos, es para que nos demos una idea qué nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere al tabernáculo es una sombra, dice el apóstol Pablo, es una sombra de lo que está allá en el reino de los cielos. Amén. Y cuando tú y yo estemos en el reino de los cielos y tú vayas a esos lugares que Dios ya nos tenga en su casa, ¿verdad? En su habitación, y tú ves algo semejante, tú vas a saber qué quiere decir, ¿no? Y entonces aquí te lo tenemos que enseñar. Amén. Para que cuando estemos allá en el día que Dios disponga, tú ya sepas moverte en esos lugares, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que es una sombra de lo que hay en el reino de los cielos, ¿sí? Pero como son cosas santas, cosas apartadas, cosas donde se manifiesta la presencia de Dios, tenemos que ser limpios, porque dice la palabra, ya no sabemos el texto, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Entonces nos tenemos que despojar, dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:1, dice: despójate, para que inicies la carrera te tienes que despojar de todo peso. Y luego dice: y de todo pecado. Ajá.
para que inicies esa carrera. Nuestra meta está fija, nuestra meta no se ha movido. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar al reino de los cielos. Aquí podemos estar como Job en la miseria, eso no nos importa, ¿sí? Si a ti te angustia tener 1 peso, 2 pesos, y si hoy no tuviste nada y ya te caíste en el pozo de la desesperación, no has conocido a Dios. Pero si tú te levantas y sabiendo que si el ave hoy, que ya cayó la noche, pudo comer, seguramente nosotros pudimos comer, porque Dios cuidó del ave como cuida de nosotros, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuánto más cuidará el Señor de vosotros, que sois sus hijos, ¿no? Si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre. Amén. Entonces, tenemos, por eso es esta ruta, hermanos, ¿sí? Entonces, el primer lugar que tenemos que pisar se llama Sucot. Sucot es el lugar de la redención. Póngale usted ahí, lugar de la redención. ¿Y por qué es de la redención? ¿Qué es la redención? Dios nos perdona, ¿sí? Pero también nos justifica. De la justificación, ¿por medio de quién? De un cordero. ¿Y ahora qué dice Juan 1:29? Hablamos del cordero. Vamos a hablar de la Pascua o del Peshá, ¿sí? Esta es una fiesta solemne, hermanos, y tiene la característica de ser perpetua, ¿sí? Es una fiesta perpetua. Quiere decir que nunca va a cambiar. Y ahorita les voy a decir cuándo inicia, ¿sí? Entonces, Juan 1:29, ¿quién lo declara? ¿Cómo dice el título? ¿El cordero de quién? De Dios. ¿Es tu cordero? ¿Te pertenece a ti? No, a Dios. Por medio de él alcanzo salvación, ¿sí? Y no importa la vida que yo he llevado hasta ahorita. Si yo tomo ese cordero de Dios, que yo sé que no me pertenece a mí por mis delitos y pecados, por mis malas maneras de vivir, por lo que yo he venido tentado, etcétera, ha traído destrucción y muerte. Entonces yo le tengo que pedir a Dios: Señor, dame ese cordero que tú tienes, convídame de ese cordero. Amén. Porque si Dios tiene el bien y la misericordia de convidarnos de ese cordero pascual, de ese cordero, dice ahorita nuestra hermana Dulce, ¿verdad? Hay tres armas espirituales que tenemos, ¿sí? Las que estamos tomando ahorita. Número 1, ¿qué es? La sangre del cordero. Número 2, la palabra escrita. La palabra, el escrito está. Y la tercera, el testimonio. Amén. Y ahorita es cuando lo vamos a comer ese cordero. Aleluya. Entonces, el Padre es el único que te puede convidar de ese cordero. Amén. Y luego dice aquí, al momento en que tú lo tomes, alcanzas redención y justificación. ¿Delante de quién? Delante de Dios. No de hombre, no de potestades, no de gobernadores, no de demonios, no de Satanás, no de serpiente antigua, etcétera. No, nosotros no nos interesan esos. Ajá. ¿Por qué no? Porque no son nada. Al único con el cual vamos a comparecer es ante la presencia de nuestro Padre. Amén. Y hay 2 veces para comparecer. Una, cuando Dios te llame y te lleve a su presencia, ¿verdad? Pero la gente que no quiere entender, la gente que muere en sus delitos y pecados, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, en sus concupiscencias, y en ese momento le sorprende la muerte, entonces va a dar cuentas en el trono blanco. Y yo quiero que ninguno de nosotros que estamos aquí, y aún los que no están ahorita, ninguno de los de esta iglesia se presenten delante de Dios ante el trono blanco, ¿verdad? Entonces,
¿Qué tan importante es la justificación de Jesús ante el Padre, de mi vida? ¿Se acuerdan de esa escena cuando a la mujer varios hombres la encuentran en el adulterio y le dicen, la encontramos en el acto, aquí está, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Y qué hizo Jesús? Ni yo te condeno, vete y ya no lo hagas. Eso es lo que te dice el Señor. O sea, el Señor sabe cómo vivimos, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que estamos dentro de nuestra vida se está moviendo, ¿sí? Pero Él no puede usar ahorita un juicio. Primero se va a presentar, ¿verdad?, para justificarte siempre y cuando tú digas, Señor, yo necesito comer de ti, ¿verdad? Porque Él es el pan de vida, Él es el Cordero de Dios, amén. Él es el que justifica nuestra vida, Él es. Y hoy lo que me interesa es que conozcas la doctrina de la justificación a través de la Pascua. Me hubiera gustado traerte aquí la copa, el vino, el pedazo de cordero aquí, decirte, mira, esta es la mesa que se presenta en la Pascua. De nada nos sirve, hermanos, si primero no nos comemos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para que yo salga al desierto, aquí todavía no salgo al desierto, por eso es el mapa, ¿sí? Aquí yo todavía estoy en Egipto. Pues antes de que salgas de Egipto, tienes que comer al cordero. Porque si tú no comes al cordero y te vas al desierto, te van a hacer pedazos allá. Entonces, primero, para que yo pueda salir de Egipto, tengo que comer a Jesús. Para que una nueva criatura nazca, necesito comer a Jesús. Si no, no lo puedo hacer. Me puede gustar la alabanza, me puede gustar los cantos de adoración, me puede gustar leer la palabra, me puede gustar las prédicas, me puede gustar el testimonio tuyo. Pero si no está Jesús y tú primero no te comes al cordero y pones la sangre del cordero primero antes que todas las cosas, entonces todo lo que hagas es falso. Hablábamos en la predicación. ¿Por qué no se cayó la casa? Porque estaba cimentado en una buena roca que es Cristo. Y así sople lo que sople, a mí no me interesa. Esa casa tiene a Jesús y esa casa no se cae. A esa es la convicción. No, que tu hijo está por allá. No, Jesús está aquí. Ajá. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, te va a querer enseñar cosas, ¿verdad? Y decirte, no es cierto. Tu realidad es esta. Pero mi realidad no se compara a lo que yo tengo en mi corazón en la palabra. Por eso la sangre del cordero es fundamental para salir al desierto. Y primero te vas a tener que comer, si tu deseo es llegar a este punto de Sinaí, que está muy lejos, está al sur. Tienes que caminar de aquí hasta acá. Y hasta acá, poco a poco, como tú vas avanzando, te vas purificando y te vas santificando. Sukkot, ¿qué quiere decir también? Anótelo usted. Quiere decir amargura. Lo primero que Dios te va a hacer cuando tú comas la Pascua, cuando pongas la sangre del cordero primeramente, ¿sí? Y ahorita te voy a decir por qué es importante la sangre del cordero, aún más. Ajá. Cuando tú comes el pan, que es el cuerpo de Cristo, cuando tú tomas la sangre del cuerpo de Cristo, entonces la amargura ya no haya cabida en tu corazón. Yo la puedo tomar ahorita el pan. Yo puedo tomar este pan. Y el que quiera comer, coma. Hay suficiente pan aquí.
Pero cuando yo agarro el pan y estoy en comunión con el Señor, Señor, este es tu cuerpo, voy a comer mi cuerpo. Quiero que salga la amargura de mi corazón. Quiero que salga la amargura de mi casa. Quiero que salga la amargura de mis entrañas. Y esto solamente se va a vencer con el Cordero. Porque dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en palacios. Vivió junto con Herodes. Juan el Bautista, ¿puedes decir dónde vivía? Juan el Bautista, ¿me puedes decir quién fueron sus papás? Sí, Zacarías, un sacerdote, un levita. Y su mamá también venía de la casa de Aarón. Sabemos su origen, sabemos su esencia, de dónde salió. Pero ¿qué le pasó al último? Murió. ¿Le murió por qué? Porque le dijo a Herodes, Antipas, no te es lícito tener a tu hija contigo. Y Herodías agarró y dijo, quiero la cabeza de él. ¿Y obedecieron? Sí, se la pusieron en charola. Entonces, decir la palabra de Dios implica puede haber algo semejante, ¿verdad? No es un evangelio que tú vayas y predicas y no vas a tener un contraataque. Pero lo primero que tiene que salir el pueblo de Egipto, tiene que salir con gozo. Por eso María, cuando ve el mar que se abrió y cruzaron y que Faraón ya estaba ahí hundido, ¿verdad? Dice que tomó el pandero y empezó a alabar al nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando tú tienes este pan y lo comes, te tienes que esperar cada primer sábado de cada mes para que lo comas. ¿Lo puedes tú comer en tu casa? Claro que sí. Porque yo quiero salir de Egipto. Y lo primero que pidió el Señor, vas a salir de Egipto. En un día vas a salir, pero primero te vas a comer la Pascua. Primero vas a tomar al Cordero. Primero vas a agarrar la sangre del Cordero y vas a dar testimonio, ¿sí? No a los egipcios, sino poner la sangre del Cordero en los lindeles de la puerta era una señal. ¿Para quién? Para el ángel que iba a herir y matar al primogénito. Dice el Señor, ¿verdad?, que le dio la orden a ese ángel, ¿verdad? El heridor, le llama la palabra de Dios, y le dijo, donde tú veas la sangre del Cordero en los lindeles de la puerta, ahí no vas a poder matar a nadie. La Pascua quiere decir, hermano, pasar por alto. Eso quiere decir la Pascua. Pasar por alto. La última plaga del pueblo, al pueblo egipcio, ¿cuál fue? La muerte del primogénito. ¿Y qué es el primogénito? El que abre matriz. Aquí somos varios. Levante su mano. ¿Quién abrió matriz primero? ¿Quién es primogénito en la casa? 1, 2, pues mi hermano Edgar también, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melanie, no. Bueno, 8 sentenciados a muerte. El heridor viene por ustedes en ese momento. ¿Y cuál es mi delito? Ser el primero que nació, el que abrió matriz. Sentencia de muerte. Y el heridor, en una noche, no tuvo 2, 3, 4, un mes, no se tardó un mes, en una noche, dice la palabra de Dios, que murieron todos los primogénitos, empezando desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de la bestia. Y estoy hablando de los animales. Y el pueblo que no obedeció, el pueblo que no tenía la sangre del Cordero en su corazón,
en sus lindeles de su casa. Por eso estoy diciendo, Sucot quiere decir casa. Y no es para que te aprendas la palabra. Es para que dices, bueno, yo habito en una casa, pues esa casa, tengo, el jefe de familia es el que lo hace. El varón, no la mujer. Porque Dios le dio toda autoridad al varón. Y el varón no puede ceder su lugar. No le es permitido ceder el lugar para defender su casa. La mujer jamás se puede levantar por arriba de la autoridad del varón. Porque ese es un espíritu y se llama Jezabel. Y ahorita les voy a enseñar otro espíritu. Entonces, ¿quién es el encargado? Al que Dios puso por cabeza de ese hogar. ¿Sabe qué? Yo no tengo esposo. Ah, entonces tú eres la mamá, tú eres. Oiga, es que no tengo ni papá ni mamá. Mi hermano mayor. Falleció mi hermano mayor, el que le sigue. Y así sucesivamente. Pero jamás ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Lo que me dicen, Melanie no está autorizada de poner la sangre del cordero en su casa. Quien debe de poner la sangre del cordero es su papá, mi hermano Giovanni. Y ustedes ven a mi hermana Dulce que se mueve en el mundo espiritual, no le es permitido poner la sangre del cordero si está su esposo ahí y si está en el temor de Dios. Así que varones, necesitamos tomar nuestro papel, porque el heridor sale. El heridor viene a matar y a destruir a sus primogénitos. Y ahí no importa si han creído en el evangelio o no han creído. Tú eres el responsable de tu casa. Y tú eres el responsable de que no entre el heridor a tu casa. Hablamos del heridor porque mataba a los primogénitos. Pero ¿qué te digo si una plaga de moscas llega a tu casa? Literalmente la mosca. O la langosta viene y se come todo lo que tú estás generando, que Dios te está bendiciendo. Entonces queremos la llave mágica para salir de la pobreza. Queremos la llave mágica, los 7 pasos para la felicidad, para quitar la amargura. Sí, te voy a presentar la llave mágica. ¿Cuál es? Obediencia. Debes de tener la sangre del cordero en tus lindeles de tu casa. No se te olvide. ¿Hasta qué día? Hasta que Cristo venga. Ahorita no voy a matar un cordero y voy a agarrar la sangre y aquí la voy a poner. De nada me sirve si mi corazón es vacío. Si no cambia, si no tiene obediencia. De nada me sirve. Por eso los demonios quieren hacer conmigo lo que quieran. ¿No? Porque no hay autoridad. Pero cuando se levanta un hombre en autoridad y dice, ¿sabes qué? Yo soy aquí la cabeza. Yo me encargo a comer el pan sin levadura. Yo te hago una pregunta. En la Santa Cena, ¿qué te gusta comer? ¿Esta galletita o los bollitos que nos dan? Dicen algunos, ¿verdad? Nos han dicho, es que estos se pegan en los dientes. Se pega en el paladar, cuesta más trabajo masticarlo. ¿Por qué? Porque no tiene levadura. Y lo que tiene levadura es grande, blandito, ¿sí, mi hermano Juan? ¿Sí? Es más vistoso, se saborea mejor, agarra más los saborizantes, el chocolate, agarra mejor el azúcar, etcétera. Todo eso es dulce al paladar. Pero la palabra dice del Señor que en el lugar de Sucot, tus primogénitos, si tú obedeces, tus primogénitos no van a morir. Número 1. Número 2, vas a comer por una semana el pan sin levadura. Y te vas a comer al cordero en una noche. Quiero darte un ejemplo, hermanos. En el Nuevo Testamento, cómo se celebró una Pascua. Amén. Abre la palabra de Dios en Lucas 19, del 5 al 10. Aleluya. Amén. Lucas 19, del 5 al 10. Vamos a ver cómo se celebra una Pascua. ¿Cómo se celebra? Amén. Sí, amén.
Y tú me vas a decir, ¿qué es esto, no? ¿Por qué este capítulo? Vas a ver por qué. Lucas 19 del 5 al 10. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar. ¿A qué lugar llegó? Al corazón de Zaqueo. Ahí es donde llegó. Una visitación. Jesús llega al corazón de Zaqueo. ¿Y qué estaba haciendo Zaqueo? Mirando hacia arriba, habla que el Señor Jesús mira hacia arriba, ¿sí? Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Subraye la palabra prisa. Date prisa. Y luego le dijo, desciende, porque hoy, no dice mañana, no dice pasado mañana, no dice el próximo año 2021. El Señor Jesucristo le dice a Zaqueo, desciende deprisa porque hoy es este día, 10 de febrero del 2020, hoy es el día. Hoy es el día en que viene Jesús a tu corazón, ¿sí? Y te dice, desciende deprisa porque hoy es necesario que ¿qué? Pose en tu Sucot, en tu casa, no en la casa de Pedro, no en la casa de Natanael, no en la casa de Juan, no en la casa de Andrés. El Señor ya había pasado por esas casas, ya le acompañaban. Pero hoy le tocaba el turno a Zaqueo. Y el Señor le da una orden, diga usted, le da una orden. ¿Qué orden le dio? Date prisa. Esa es una orden. ¿Y qué? Cuando nos dicen date prisa, ¿qué quiere decir? No hay tiempo, apúrate. ¿Y sabe cuánto tiempo era para que el pueblo comiera la Pascua? Antes, en la tierra de Sucot, ¿sabe cuánto tiempo le daban? Una noche. El día judío empieza a las 6 de la tarde. Dice la palabra que antes de que amaneciera, tenían que haberse comido, ya habían puesto la sangre en los linderes, ya habían comido pan sin levadura y aparte, ya se tenían que haber comido al cordero en una noche. Ahorita se acaba de oscurecer, pues antes de que amanezca. Mañana, ¿a qué horas te vas a levantar? No me digas la hora. Pero si te levantas ya cuando está pegando el sol, ya se te pasó el tiempo, porque es al rayar el alba. Entonces a Zaqueo le dicen, date prisa, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. En la Pascua, porque el Señor posó en las casas que tenían esa característica de obediencia, que habían puesto en linder, que no habían comido pan sin levadura y que se habían comido al cordero. El Señor llegó, se puso como mediador ¿contra quién? Contra el que venía a herir. ¿A quién? A los primogénitos. Por eso es importante que Jesús llegara a su casa. Y puede sonar esto como predicación, pero nos estamos comiendo la palabra. José en el capítulo 50 le pide a sus hermanos que cuando llegue la visitación del Padre a su casa, cuando sean libertados a los 400 años, van a recibir la bendición, no porque José haya tenido esa revelación o ese sueño, no, porque él sabía cuál era el pacto en Génesis 15, 13. El mismo Señor les dijo, en 400 años van a estar ahí, pero José supo llevar las cuentas. Dijo, cuando sean los 400, por favor, no me dejen aquí en Egipto, regrésenme a mi casa. Ahora, la Pascua, la sangre del Cordero, no hay que se compare, ni que iguale, ni que esté por arriba de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque ante el Padre
nosotros alcanzamos justificación, que esa es la Pascua, y alcanzamos redención. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado, que quita, no dice que cubre. Él quita el pecado, sea cual sea el pecado, Él lo quita. ¿Por qué? Porque de Él es la sangre. Amén. Entonces, Zaqueo tenía una visitación en su casa. ¿Cuál era la visitación? Que Jesús ya estaba en su casa. Pero ¿qué hubiera pasado si Zaqueo, a pesar de que le están dando la orden, date prisa, baja de ahí porque tengo que llegar a tu casa? ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no baja? ¿Hubiera llegado a Jesús? ¿Qué tal si hubiera Zaqueo tenido sus oídos tapados? Porque era una grande multitud. Dice que agolpaban, ¿no? Tanto que agolpaban que él dijo, pues es que soy bajito de estatura, me tengo que subir. Eso es lo que nos cuentan en las historias bíblicas. Pero la realidad, ¿sí? Él se esforzó para ver al maestro. Y eso es importante. Tú ahorita estás esforzándote para ver al maestro. Y hoy el Señor viene y te dice, hey, Angélica, bájate de ahí. Porque es necesario que hoy vaya yo a tu casa y esté ahí. Porque Él ya había visto la necesidad que había en cada hogar. El Señor ya conoce tu necesidad. Y sabe que si Él no llega a tu casa, no va a haber nada. Y hagas lo que hagas, no va a haber nada. Por eso le dice, Zaqueo, date prisa. ¿Cuánta prisa nos hemos dado? La palabra prisa es porque tenían menos de 12 horas para hacer todo lo que Dios les había dicho. ¿Por qué? Porque en un día el Señor los sacó de Egipto. Entonces no se vale decir que voy a tomarme mi tiempo sabático, mi tiempo de relajación, voy a analizar, voy a pensar seriamente si esto me conviene a mí. La prisa está en Éxodo 15:51. Y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Cuánto tiempo le llevó al Señor libertar al pueblo? No hay 15:51. Sí, Éxodo 12:51. 12:51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Cuánto tiempo le llevó? Un día. El mismo día. ¿Cuál fue el arma? El arma que se ocupó para libertar a ese pueblo. ¿Quién me puede decir? ¿Qué arma se ocupó para que verdaderamente este pueblo haya salido en un solo día? ¿Perdón? El arma de la obediencia. Zaqueo, ¿en cuánto tiempo libertó su vida, su casa? En ese mismo día. En un solo día, porque supo obedecer. Entonces, el arma que tú necesitas para que el Señor te liberte es la obediencia. ¿La obediencia a quién? ¿A 10 personas que están aquí, a todos los tengo que obedecer? No. Lo que tienes que obedecer es el libro que tienes a un lado de ti, que es la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, el principio de la libertad es el temor a Jehová. Ese es el principio. Esté mi vida hecha pedazos como esté, como la haya dejado las tinieblas, no me importa. Yo tengo la sangre del Cordero. Y sobre la sangre del Cordero no hay nada, pero sí se somete todo. Visible y invisible. Amén. Zaqueo da esa obediencia, hermanos. ¿Sí? Pero Zaqueo da otras 4 características. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar, ya hablan de Jesús, ¿verdad?
Ya no hablan de Zaqueo. Dice que todos murmuraban que Jesús había entrado a posar con un hombre que, ¿qué dice ahí la Biblia? Lucas 19, el versículo 7. ¿Qué característica tenía este hombre? Jesús había venido a posar a la casa de ¿quién? De un hombre que, pecador. Y subraya la palabra pecador. ¿Nosotros nos identificamos con este hombre? ¿Sí te identificas? A lo mejor era cobrador de impuestos, pues, trabajaba para Hacienda, etcétera, ¿sí? Y eso lo veían como mal, porque pues, todo el dinero se iba para Roma. Ajá. ¿Pero tú te identificas con ese hombre? ¿Por qué? Porque todos somos Porque yo pecadores. también soy pecador. No hay ni un justo, ni uno. En toda la tierra, ni uno. ¿Qué no hizo el hombre rico? Cuando dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, muy bien, has cumplido 612 mandamientos, pero te falta uno. Ya cumpliste los 612 mandamientos de la Torah, pero nada más te falta uno, y con eso heredas el reino de los cielos. ¿Qué le pidió el Señor? Lo que hizo Zaqueo. Al ver esto, todos lo murmuraban y decían que había entrado a una casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, ¿qué hizo? Se agachó, se arrastró, dobló su cerviz, dijo, no, si soy pecador, pero aviénteme la primera piedra. ¿Eso dijo Zaqueo? No, el hombre que necesita a Dios se tiene que poner de pie. El hombre que tiene que decir, yo sí pequé. Y póngale el nombre del pecado que hayamos hecho cada uno. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Pero dice que Zaqueo se puso de pie. ¿Y qué dijo? Dio frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Dice aquí, ya me perdí, perdón. Dice, entonces Zaqueo se puso de pie y dijo, ¿a quién? Al Señor. ¿A quién le tienes que decir? ¿A mí? Al Señor. Tú tienes un compromiso con Dios, no conmigo. Cuando tú no vienes a la casa de Dios, no tienes que venirte a disculpar con nosotros. Nosotros no somos nada, somos también conciertos. Tú tienes que venir con el Señor. Señor, pasa esto, ¿no? Y Él va a saber qué te puede contestar, como le dijo aquí. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes, lo que no hizo el joven rico, yo sí lo puedo hacer. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres. ¿A qué se dedicaba Zaqueo? A manejar dinero. Dijo, lo que yo he ganado se lo voy a dar a los pobres. La mitad. No le dio todo, la mitad. Y luego le dice, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. ¿Y qué vio Jesús en él? Jesús dijo, hoy vengo a certificar, hoy vengo a dar verdad, hoy vengo a atestiguar que a esta casa llegó la salvación. Ya está listo para salir al desierto. No le está dando Canaán, la ciudad donde fluye la leche y la miel. Le está dando la salvación. La pregunta es, hermano, y con eso casi cierro. La pregunta es, ¿Jesús ya había muerto por él? Ya estaba en la cruz. Este acontecimiento lo hizo después de la resurrección. ¿Ya lo había hecho Jesús? No, Jesús no había muerto todavía en el madero. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene toda potestad para perdonar pecados. Pero la gente sabía que ese hombre era un pecador y murmuraba.
Pero Zaqueo no se amedrentó, ni se asustó, ni corrió. Zaqueo se puso de pie y dijo: sí, yo soy, pero hoy voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto digno de arrepentimiento del pueblo de Israel, cuando sale de Sucot para Pirot, fue que ya no iban solos. Jehová ya iba con ellos. Ellos ya habían comido la Pascua. Ellos ya habían puesto la sangre del cordero en sus tiendas. Ya estaba la presencia de Dios ahí. Por eso cuando cruzan el mar, dice que se abre inmediatamente la columna de fuego. Cuando ellos sentían que los carruajes del faraón ya se acercaban a ellos, inmediatamente Jehová se puso atrás de ellos en columna de fuego, y dice la palabra de Dios que jamás los tocaron. ¿Por qué? Porque ya habían comido la Pascua, ya había llegado la salvación a esa casa, bajo un arma, la obediencia. ¿Alguna duda? Frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Armas que necesitas para cruzar el desierto. Número 1, obediencia. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que mientras esté pasando el heridor, ninguno salga de su casa. Enciérrense y cómanse al cordero deprisa. Es más, ni se quiten los zapatos, ni se quiten el calzado, no dejen su bordón, porque inmediatamente van a salir. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel fue salvado de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque supo obedecer al Señor. 400 años no le obedecieron, pero cuando llegó el tiempo de la redención, de la salvación, dijeron: vamos a obedecer, porque esta es una visitación de libertad para este pueblo. Y hoy, hermanos, puede ser el día de la libertad para tu casa, siempre y cuando tomes la primera arma. Segunda arma, la palabra de Dios. Que en tu despertar, que en tu caminar y en tu dormir no falte la palabra de Dios. Ahora me doy cuenta, hermanos, por un medio que no refleja mucho, digamos, pero sí nos damos cuenta. Hace un año tomamos el WhatsApp, ¿para qué? Para mandar los mensajes, para mandar textos, para mandar alabanzas, incluso oraciones, y era una lluvia, hermanos, de textos en la iglesia. Y ahora me doy cuenta que nada más 1, 2 o 3 pueden mandar un texto. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios empieza a escasear. Y cuando la palabra de Dios empieza a escasear, cuando tú pones un texto para que lo lea otro hermano, tú no sabes lo que está viviendo el otro hermano. Y a lo mejor eso es lo que el hermano está orando, que Dios le conteste, y por medio de ti te usa para que lo lleves. El celular no es malo si lo ocupas para bendecir la casa de Dios, hermano. Para edificación, no para destrucción. Y ahora me doy con tristeza que nada más, amén, amén. ¿Por qué no contestas con la palabra? Un texto parecido a lo que el hermano está mandando, ¿para qué? Para que se haga rica esa palabra, hermanos. A lo mejor tú no estás viviendo nada de quebrantamiento, no, pero Dios te va a usar. Necesitamos la palabra para que esto se rompa, hermano. Amén. Ahora, ¿qué más necesitas? Si hay palabra y oración. ¿De qué le vas a platicar a Dios? De las cosas terrenales, a Dios no le interesa. Porque dijo el Señor Jesucristo: mi reino está en los cielos, no es esta tierra. Necesitamos oración. La otra arma que necesitas para que haya rompimiento en tu casa es el ayuno. Y el ayuno es someter a la carne para no recibir alimento. Pero ¿qué tal si ayunas de no usar el celular un día, 2 días, 3 días? Ayer yo les decía a mis hijas: ¿sabes qué? Ahí está el celular. Me olvidé de él. Hasta ahora, como a las 10 de la mañana, me acordé. No me fue necesario para pasar el día. Pero estuve metido en la palabra de Dios.
Si no, ¿qué les vengo a decir ahorita? ¿Mentiras? No, necesitamos que meternos, hermanos. ¿Qué es un ayuno? Que sometas lo que más te gusta, espiritual o material. En la Biblia dice que son alimentos. Pues ese es el verdadero ayuno. Pero para mí, un ayuno es no ver un noticiero. Prendo la televisión y ya es normal que se mate la gente. ¿Qué es noticia? ¿Que se mate la gente o que hoy no se mató ninguno? ¿Qué sería noticia ahorita? Que hoy no se mató ninguno. Pero no es cierto. Ahora, ¿qué más necesitas? Alabanza. La alabanza. De día y de noche. Tu casa no puede estar callada, hermanos. Tu casa debe de tener un canto. Tu casa debe de tener algo que me diga que aquí es una casa de Dios, hermanos. Que es una puerta al cielo. Porque esa es tu casa, una puerta al cielo. Porque Dios habita ahí, es un Betel. ¿Cuántas veces mi hermana Brenda nos ha enseñado del Betel? ¿Ya tenemos un Betel en casa? Casa, Sucot. Tienda movible. ¿Por qué es una tienda movible? Porque salgo de mi casa, ¿verdad? Y la presencia de Dios va conmigo, y voy a la escuela, ahí está la presencia de Dios. Y voy al mercado, ahí está la presencia de Dios. Y voy a un hospital, ahí está la presencia de Dios. Y a donde quiera que vaya, dice la palabra de Dios, me seguirá el bien y la misericordia de Jehová. Amén. Y no dice que por un día, dice que por largos días. Para salir, hermanos, a edificar casa al desierto, necesitas celebrar la Pascua verdadera, comer el pan. Yo puedo comer el pan diario, no necesito esperarme un día. De donde a mí me enseñaron la doctrina, hermanos, solamente se podía comer 3 veces al año. El 31 de diciembre, precisamente el Viernes Santo que le llaman, ¿verdad? Y el otro era el 16 de septiembre, era cuando se servía la misa. Y ahora yo soy feliz porque la palabra de Dios es que la puedo comer todos los días. Si tú tienes necesidad en tu casa para que se haga un Sucot, para que se haga un día de libertad para tu casa, come al cordero todos los días, hermanos. Bebe el jugo de uva. Nada te lo impide, hermanos. Sabiendo que no debemos de comer juicio. No es lo mágico, no es lo místico, y ahora para que me vaya bien yo voy a poner ahí mi canasto de pan y mi caja de vino y todos los días lo voy a comer y no pasa nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es en el corazón. Termino con esto, hermanos. Se me acabó el tiempo, son 9 hojas. Lo que voy a hacer, hermanos, a partir de hoy, lo voy a imprimir y vamos a ver que el Señor provea para que usted tenga estos escritos, ¿verdad? Porque esto es doctrina. Aquí no hay palabra humana, no hay ni pensamiento humano, pura Biblia, hermanos, ¿sí? Y es necesario que tú lo conozcas, amén, para que tú te levantes y empieces a predicar al Cordero Pascual, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Amén, amén. Deme un segundo nada más. La tierra de José es esta. Canaán es acá. José, cuando se lleva a su papá Jacob, ¿sí?, hace esta ruta. Aquí se queda 7 días en Atad y luego baja a la cueva de Macpela. ¿Cuántos kilómetros constituye esta ruta, hermanos? Vean cómo es Dios. Los kilómetros de Egipto hasta la tierra de Canaán son 400 kilómetros. Otra vez se repite el 400. El 400 dijimos que es libertad. Amén.
La distancia que había de José en la tierra de Egipto a Canaán, 400 kilómetros. ¿Sabe cuánto tiempo se hacía caminando? Si se iba en línea recta. El tiempo que se hacía era un mes. A paso hombre. Hay que recordar que el pueblo de Dios no solamente traía niños, sino también traía ovejas que eran sacrificadas ahí en el desierto. Se tardaban un mes en llegar. Ya lo habían recorrido. Pero ¿qué vio Jehová si los llevaba por esta ruta? Veía la guerra con los filisteos. Y dijo el Señor, cuando ellos, este pueblo que ya celebró la Pascua, este pueblo que va hacia Canaán, si me los llevo por el camino corto, se van a espantar. ¿Y por qué se iban a espantar? Por las tribulaciones, por el hambre, por la desnudez, por la enfermedad, por las tribulaciones. El Señor le llama que era la guerra de los filisteos. Dice, se van a espantar y se van a regresar a Egipto. Este proceso era rápido, sí. Hubieran llegado rápido, sí. ¿Quién recorrió ese camino? José. Número 1, José. Jacob sabía su camino porque manda a sus hijos, manda a Rubén a que vaya a Egipto, que baje a Egipto por trigo. Sabían el camino. Pero también, cuando la vida de nuestro Señor Jesucristo fue amenazada por Herodes, los ángeles le dijeron a José y a María, baja a Egipto porque quieren matar al niño. Era una ruta conocida, pero era una ruta de escape. No era una ruta de purificación, de consagración. Y lo que te voy a enseñar a partir de este día es que nos tenemos que consagrar y seguir separando para el Señor. La levadura significa el pecado. Y dice el Señor, cuando comas la Pascua, no comas pan con levadura. Él quiere un pan de verdad. Quiere un pan no contaminado, que tú lo estés comiendo. No es para Él, es para ti. Cuando yo dejo entrar al pecado a mi casa, ya se leudó todo. Sea enojo, amargura, llámalo como quieras, que como nos han enseñado. Pero lo que más leuda la masa son dos cosas: la mentira y la desobediencia. Esas dos echan a perder todo. ¿Cuánto tiempo le llevó al pueblo de Israel caminar al Sinaí y entrar a Canaán? 2,5 millones de personas, hermanos, se murieron en el desierto. 2,5 millones. Todos los que tenían más de 20 años murieron en el desierto. 2,5 millones. Lo que te estoy diciendo, hermanos, es lo que nos han enseñado en la palabra, y todos los que estudian lo que son arqueólogos, ¿sí?, están buscando dónde hay fosas comunes de grandes multitudes. Ni Moisés entró aquí. Y tú sabes quién es Moisés. Un hombre que habló con Dios cara a cara. De frente a frente estaba. Le construyó el tabernáculo. Dijo cómo se tenía que construir de acuerdo a los planos del Señor. Y no entró. Entonces no pensemos que por buenas obras vamos a entrar, no a Canaán, sino a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Dios quiere extrema santidad. Y si tienes que desgarrar tu corazón para que salga la soledad, la amargura, la falta de perdón, lo que haya en nuestro corazón, lo vamos a tener que hacer. Porque yo te digo una cosa, hermano, yo no quiero morir en el desierto. Yo no quiero morir sin Dios y sin esperanza. Qué terrible sería, hermanos, que yo aquí parado hablándoles a ustedes, y cuando yo duerma o muera,
Ustedes duden que pueda estar yo en la presencia de Dios, y lo más terrible, que no esté. Que fuera ahorita el arrebatamiento, hermanos, y todos se van y yo aquí me quedo parado. ¿Y dónde se fue? Qué terrible sería, hermanos, cuando un predicador vaya a lo contrario de lo que está hablando. Por eso, ármate de obediencia, ármate de ayuno, ármate de palabra, ármate de oración. No hay cosas mágicas aquí, ni 7 pasos para vencer a quien quieras. No hay. Lo único que existe es la palabra de Dios, para que verdaderamente nos haga libres. Amén. Nos va a llevar un tiempo, pero va a valer la pena. Va a valer la pena. Cuando tú veas que empiezas a orar y en ese momento la presencia de Dios está ahí. Cuando tú has pedido una oración por X persona y tú veas que llega ya la presencia de Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que puso su oído a ti. Pero la primera arma, te repito, y con eso termino, es la obediencia. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén.